Hola, buen día. Somos el equipo 3, que está conformado por Jocelyn Morales Uría, Brando Renato Medina Flores, Carla Saraí Cáceres de León, Alondra Grisela Costa Flores y su servidora y representante del equipo, Vanessa Sáenz Reyes. A continuación presentaremos un par de videos donde tocaremos temas como cuándo comienza la vida humana, el aborto y calidad de vida. Espero que sea de su agrado. ¿Cuándo un ser humano comienza a existir como persona? ¿Es legítimo interrumpir la gestación en algún momento? Este es uno de estos temas muy sensibles en los que la mayoría de la gente suele tomar posiciones enfrentadas y las discusiones pueden volverse peleas, muy frecuentemente a causa de prejuicios. Pero, ¿qué es un prejuicio? Es un juicio hecho con anticipación, antes de conocer todos los aspectos relevantes. Nuestra intención es evitar esos prejuicios, presentarte información lo más veraz posible y con ella invitarte a considerar elementos que quizás no hayas conocido antes, para que así puedas formar un criterio mucho más completo. Entonces, ¿en qué momento inicia la vida humana? ¿Cuándo inicia la vida de un ser humano? Aunque así se suele plantear la pregunta, lo relevante no es en qué momento inicia la vida humana. Están vivas las células de tu piel hasta que te haces una herida. Están vivas las células de tus bronquios que dañas con un cigarrillo. Están vivos los millones de espermatozoides que un hombre produce y se destruyen a diario. Y también los óvulos que una mujer libera cada mes. Lo relevante es en qué momento el producto de una fecundación se puede considerar un ser humano, una persona. Veamos cómo es este proceso. Todo inicia cuando, al entrar el espermatozoide en el óvulo, sus núcleos se juntan y se combinan sus ADN. A las 24 horas, el óvulo fecundado llamado cigoto se divide por primera vez en unos 4 o 5 días. Las células ya son unas 100, todas idénticas. Forman unos blastocitos. Si antes de estos momentos las células se separan formando dos blastocitos, darían origen a gemelos idénticos. En la primera semana se comienza a implantar en el útero. Al final de la segunda semana termina la implantación. Una parte de las células formará la placenta y otra se convertirá en el embrión. Se comienzan a formar células nerviosas en uno de los extremos para formar la placa neural que dará origen al sistema nervioso. A las 3 semanas el embrión tiene el tamaño de una semilla de uva. Ya se ha formado un conjunto de células que será el corazón. Es de tamaño de una semilla y se contrae por primera vez. A las 4 semanas el embrión es similar al de cualquier animal. A simple vista no se distingue del de un cerdo o el de un chimpancé. Entre las 5 y las 6 semanas las células nerviosas empiezan a mostrar actividad eléctrica, aún desordenada. Un camarón, un sistema nervioso más complejo. Ya se puede detectar el latido del corazón, que por cierto sigue en formación. Es un ecosonograma. Entre la semana 8 y 10, las neuronas proliferan, se conectan los hemisferios cerebrales. Aparecen los primeros reflejos. A la 11ª semana aparece el reflejo de paso. Cuando los pies tocan la base del útero, el sistema nervioso desencadena una respuesta automática de los músculos de las piernas. Desde el inicio y durante todo el primer periodo, el feto ha sido propenso a abortos espontáneos, que puede deberse a desbalances en un sistema inmune de la posibilidad de la madre o infecciones, enfermedades o sustancias tóxicas en el ambiente, incluyendo el alcohol, el tabaco o incluso hasta el mismo estrés. A la 12ª semana el feto tiene 10 centímetros. Ya tiene una apariencia humana, aunque no se puede decir que piense o sienta. A partir de esa etapa ya no está tan propenso a un aborto espontáneo. A las 16 semanas los huesos se comienzan a endurecer, desaparecen las membranas interdigitales, en el cerebro empiezan a formar surcos y a diferencia de los lóbulos cerebrales se desarrolla la propiocepción. El feto empieza a reconocer su cuerpo. A las 18 semanas se inicia el reflejo de parpadeo. Alrededor de esta fecha ocurre lo que en inglés se llaman quickening, movimientos que la futura madre puede percibir, como por ejemplo las pataditas. Entre las 18 y 23 semanas el feto empieza a escuchar, oler y saborear.
A las 20 semanas se forma el tálamo, que conecta la médula espinal con la corteza cerebral, pero la corteza aún no se ha formado completamente. A las 24 semanas el feto ya podría vivir fuera del vientre de su madre, aunque necesitaría ayuda para respirar y cuidados especiales. Entre la semana 25 y 29 se forma la corteza cerebral. En este momento ya puede sentir dolor. El cerebro muestra patrones de ondas cerebrales regulares, por eso los bebés prematuros tienen una actividad cerebral muy baja. A las 32 semanas el cerebro ya puede controlar la temperatura corporal y la respiración. Alrededor de la semana 38 suele ocurrir el nacimiento. Al cortar el cordón umbilical se corta el suministro de nutrientes y oxígeno. El bebé respira aire por primera vez. A un mes después de nacer continúa un importante crecimiento de la sinapsis. La corteza cerebral se seguirá desarrollando por varios años, hasta los 18 meses de edad, que desarrolla el sentido del yo. La corteza sigue formándose incluso hasta los 25 años y de hecho seguimos formando nuevos sinapsis a lo largo de toda la vida. La pregunta difícil es, ¿a qué consideramos un ser humano? ¿Qué características se requieren para considerar un ser una persona? ¿Será el tener una conciencia y capacidad de pensar? ¿O basta con la capacidad de sentir como las que tienen los animales? ¿O será simplemente el tener un ADN humano individual? No hay una definición universal. La categoría de persona se define y se debate en cada sociedad y en cada contexto. Aristóteles, por ejemplo, afirmaba que el alma entraba al cuerpo a los 40 días de gestación, en el caso de los varones, y hasta los 90 en caso de las mujeres. La Iglesia Católica, según las enseñanzas de Aristóteles, y aunque no veía bien los abortos, no los consideró homicidios sino hasta el siglo XVI. Poco después, Nicholas Hart Socker pensaba que podría haber hombrecitos en el interior de los espermatozoides. Así, el ser humano existía desde antes y las mujeres funcionaban solo como una incubadora. Santo Tomás de Aquino declaró que no, que se trataba de una persona gradual. El feto al principio tiene un alma vegetativa, después adquiere un alma animal y finalmente tiene un alma racional. Aunque la Iglesia no se ha pronunciado con contundencia sobre qué momento exacto aparece una persona nueva, desde 1750 castiga con la excomunión todos los abortos desde el momento de la fecundación, que es cuando ahora sabemos que se crea un nuevo código genético. Pero entonces, según esta idea, son personas muertas el 50% de los óvulos fecundados que no logran la implantación sin que nadie se dé cuenta, y si el blastocisto se separa y da origen a gemelos, ¿qué cigoto inicial era uno o dos individuos? Quizás es a las 6 semanas cuando se puede detectar el latido de lo que será el corazón, o a las 8 semanas cuando se manifiestan los primeros reflejos, aunque el feto sea aún incapaz de sentir, o a las 12 cuando ya tienen apariencia humana. Si ocurre bajo ciertas condiciones, la legislación del Reino Unido garantiza la interrupción del embarazo hasta la semana 24. Algunos arguyéndose incluso de que se trate de un ser humano independiente solo hasta que es capaz de respirar por sí mismo. Lo cierto es que no es fácil que nos pongamos de acuerdo y poner una frontera absoluta. La humanización es un proceso gradual. El asunto no es nada simple. Se trata de un tema complejo y con muchas implicaciones, y más cuando ponemos en el otro lado de la balanza la situación de muchísimas mujeres, incluyendo las niñas y adolescentes. El Fondo de Población de las Naciones Unidas calcula que en las naciones en vías de desarrollo, 20.000 menores de edad dan a luz cada día. México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes según la OCDE. 1 de cada 5 embarazos es joven que no alcanza la mayoría de edad. Se estima que el 95% de los embarazos en niñas menores de 15 años es de producto de abuso sexual. En América Latina, el total de muertes relacionadas con el embarazo, el 24% son por un aborto inseguro. Muchas veces se obliga a mujeres que no tienen sustento económico, o a niñas y adolescentes que no están preparadas, o a futuras profesionistas que deben renunciar a su carrera, o a víctimas de violación e incesto
a traer un infante al mundo. ¿Es realmente justificable? Además, están los casos de mujeres que tienen abortos espontáneos o embarazos que se interrumpen por problemas de salud, o incluso son obligadas a abortar por alguien más, y que aún así son castigadas como si hubieran cometido un asesinato. Se ha comprobado que las leyes restrictivas no reducen la cantidad de abortos que se realizan, ya que se siguen llevando a cabo, pero en condiciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres. En América Latina, la promoción de abortos es más alta que Europa Occidental. Un factor crucial es el que juega la educación sexual. Por ejemplo, en Noruega y Holanda, la educación comienza desde el kinder y tienen las menores tasas de embarazos y abortos en adolescentes. La transformación desde un óvulo fecundado hasta un ser humano es un proceso maravilloso. Este video no es para promover el aborto, sino que nos interesa promover la empatía y la salud reproductiva. Podríamos ser una sociedad más justa y responsable si estamos mejor informados. Estar a favor de la vida debería de considerar no solo el grado del desarrollo del embrión o del feto, sino que también del bienestar, la salud y los derechos de las mujeres. Hay muchas niñas y mujeres que resultan gravemente heridas o muertas, o incluso van a la cárcel por cuestiones relacionadas con el aborto. La mayoría de estos problemas tienen una cosa en común: leyes restrictivas. El estatus legal del aborto y sus consecuencias es un tema muy vigente. El Centro de Derechos Reproductivos ha creado una herramienta para entender el asunto. Puedes ver aquí un mapa que clasifica todos los países del mundo en 5 categorías. En estos se prohíbe el aborto. Aquí se permiten los abortos y la vida de la mujer está en riesgo. Sobre estos otros, donde se aceptan argumentos de salud más amplios. Estos los permiten por motivos socioeconómicos. Ya hay muchos en los que las mujeres son libres de abortar, con tal de que el procedimiento ocurra antes de una fecha límite. ¿Qué nos dice ese mapa? Básicamente, el mapa nos da una vista panorámica de cómo, a nivel mundial, los países están garantizando los derechos sexuales y reproductivos. Y el tema central de esto es el aborto. Por ejemplo, el 59% de las mujeres de edad reproductiva. Esto significa que 970 millones de mujeres viven en países donde el aborto es legal. El mapa también nos muestra un camino sobre la historia de los cambios en los últimos 20 años, así como solía verse antes y cómo se ve ahora. 50 países han abierto su posición sobre el aborto. 15 países del mundo tan diferentes como Nepal, Irlanda, Uruguay y Santo Tomé y Príncipe han cambiado sus leyes en los últimos 25 años para permitir el aborto sin restricciones. Mientras tanto, en 18 países como Colombia, Irán, Chile y la República Democrática del Congo han permitido el aborto con excepciones en su marco legal. Esto significa que millones de mujeres están más protegidas que antes. La tendencia es pasar al azul, a la regulación más flexible que proteja y privilegie las decisiones de mujeres y niñas. Todavía queda mucho trabajo por hacer y sabemos que esto podría tomar un tiempo. El primer paso es tomar la mejor información disponible y el conocimiento que nos ayude a entender el problema en todos los posibles resultados. Hoy, 500-900 millones de mujeres viven en países que tienen libre acceso al aborto. Esperemos y queremos que mañana sean todas. ¿Qué es la calidad de vida? Esto hace referencia a que la vida de una persona sea digna, cómoda, agradable y satisfactoria, las cuales te ayudan a evolucionar internamente por medio de la familia. Y tu identidad. La calidad de vida reúne elementos de bienestar social que están fundados en la experiencia, ya sea individual y comunitaria, dentro de una vida social. La calidad de vida. Así podemos decir que el concepto de calidad de vida y bienestar social puede tener 5 campos a comprender, como son: el físico, donde puede tener aspectos de salud y seguridad física; el material, que este consta de contar con una vivienda digna y propia con acceso a todos los servicios básicos de alimentos al alcance y medios de transporte. El educativo es la existencia y cercanía de una educación donde permita ampliar los conocimientos de forma individual y sobre todo colectiva. El emocional es un campo muy importante para cualquier ser humano, mediante el cual permite que su estado emocional vaya creciendo e interrelacionándose eficazmente. Y el campo social. Este es en donde el ser humano tiene opción de interpersonales con núcleos básicos como es la familia y círculos de amistades que permiten el desarrollo del mismo. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Espero les haya gustado los videos
y hayan comprendido los temas. Gracias.